Bueno, pues vamos a ello. A lo mejor me conocéis de otras presentaciones y otras charlas que he dado, pero sí que es cierto que esta de abdomen agudo, con diferencia, es la que más suele gustar a la gente, porque sí que es cierto que es lo más habitual que te llega a urgencias y puede incluir tantas patologías que entonces es lo que veis más útil. Al final, abdomen agudo no deja de ser la definición o deja de ser una traducción literal de acute abdomen, que quiere decir un abdomen doloroso, ¿vale? Normalmente son perros que estaban bien y de golpe el propietario te escribe que tiene un dolor o que no se puede mover y a ti te llega realmente que le palpas el abdomen, no se deja manipular, no están bien, ¿vale? Y sí que es cierto que el problema es que los signos clínicos que suelen tener son muy inespecíficos y en función de dónde venga la patología que te está causando el dolor es que no os van a dar ni una pista. Pues mira, estuvo con vómitos y con diarreas, con fiebre. A veces incluso el dolor que tienen no pueden respirar bien, pueden llevar días sin comer, pero lo más importante y lo que al final lo que tenéis que ver es que muchos de ellos os llegarán en shock y algunos de ellos os pueden morir si no actuáis de manera más o menos urgente, ¿vale? Entonces, ¿por qué puede ser que tenga dolor este animal? Pues al final lo que se ha visto es que tanto la distensión de ciertas cápsulas orgánicas como la del páncreas, la del riñón, la del bazo, la del hígado, pueden causar dolor. Que una víscera se perfore un intestino, un estómago, también puede, incluso una vesícula biliar, puede causar dolor. Que los órganos abdominales estén distendidos también nos lo puede justificar. Yo no sé si veis la imagen de la derecha. Todo eso es un intestino delgado de una gatita, ¿vale? Que tenía una masa, un carcinoma que obstruía el paso del contenido del intestino y tenía realmente una obstrucción por culpa de esta masa, ¿vale? Por el hecho de tener contracciones forzadas, sobre todo alrededor de cuerpos extraños lineales, como el de la imagen de abajo, que era un hilo de un gatito, ¿vale? Ya sea porque tengáis cirugías antiguas de piometras, etc., que hayan creado adherencias y os tiren, o las propias cicatrices. Y se ha visto que por la propia inflamación que lesiona los vasos sanguíneos y la presencia de ciertas sustancias como las proteinasas, ya podemos ver este dolor, ¿vale? Y lo último es una anécdota que en humanos también, cuando hay mucha acidosis metabólica, se ha descrito. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes están en riesgo de fallo multiorgánico y que no hay que tomárselo a broma, ¿vale? No estamos hablando de una gastroenteritis simple, estamos hablando de dolores importantes. La información o lo que nos va a aportar más información, mejor dicho, es hablar con el propietario. Lo que nos va a decir él va a valer oro, ¿vale? ¿Qué raza es? ¿Qué edad tiene? ¿Está castrado o no está castrado? ¿Tiene alguna patología crónica? Por ejemplo, animales con cojeras que estén en tratamiento para el dolor con AINES. ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Animales que ya llevaban días mal y de golpe se ha agudizado la patología o algo que ha pasado de golpe. Animales que están con ciertas medicaciones, como hemos visto, los AINES, pero también el hecho de haber podido comer un tóxico, un cuerpo extraño, todo esto nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué debo hacer con estos animales? Pues lo primero que vamos a hacer no es hacerle una ecografía de abdomen o palparle el abdomen, no. Lo primero que vamos a ver es, ¿me llega lo suficientemente bien este animal? ¿Y cómo lo veremos? En Critical Care, en UCI, hablamos del ABC, sobre todo, ¿vale? Que os debe sonar a todos de la carrera. Y es asegurar la vía aérea, asegurar que el animal respire y asegurar que el animal tenga una buena circulación de sangre, ¿vale? Que la presión, que el estado hemodinámico sea lo más estable posible. Y si ya sumamos el siguiente punto, es disability, que es valorar el estado neurológico del animal, y uno extra, que es valorar el sistema urinario, ¿vale? Entonces, es que el animal se nos va a morir si no lo estabilizamos antes de hacer las pruebas en algunos casos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para estabilizarlo? Asegurar su vía aérea, ver que no tenga una pelota o algo obstruido, asegurar que tenga flujo de oxígeno, sea con una cánula, sea con una mascarilla, lo que os tolere, o hay animales que os van a llegar tan mal que directamente los vais a tener que intubar, ver si respira por sí solo o necesita que nosotros lo ventilemos, cómo respira muy rápido o respira muy lento, porque esto también nos va a dar información, tiene esfuerzo abdominal o no, ¿vale? Y luego ya pasamos a lo que os he comentado, pues cómo tiene las mucositas, cómo tiene el tiempo de llenado capilar, cómo está su pulso, su frecuencia cardíaca, su temperatura, su presión. Son cosas básicas que, si os fijáis en la imagen de fondo, siempre que nos entra un animal en la UCI es lo mismo, mascarilla, catéter. Mientras una enfermera le está poniendo el catéter, yo llamo a las ATVs enfermeras, ¿vale? Siempre me han dicho lo mismo. Y otra persona está explorando al animal, ¿vale? Entonces, el plan final o el objetivo final de este animal será tener monitorizada su presión arterial, sistólica y la media,
Nosotros utilizamos este oscilométrico de Brown, que nos va muy bien, tenemos como 20 por el hospital. Que tenga calor, que esté en su incubadora con su oxígeno o que esté en una jaula con su manta térmica o con guantes, lo que sea, para mantenerle la calor. Y nosotros utilizamos mucho el monitor, sobre todo para frecuencia cardíaca y ritmo, que nos va a dar mucha información, para mirar la saturación de oxígeno y con sus fluidos, ¿vale? Este es el plan final del animal, ¿vale? Entonces, centrándonos un poquito en el tema de la exploración general, ya que hemos visto que lo primero será estabilizarlo, pero continuamos mirando al animal, una de las típicas posiciones de dolor abdominal es lo que se llama la posición de rezo, ¿vale? Que es la posición que tiene el boxer de la izquierda. Y lo que nos suele decir es que al animal le duele sobre todo el abdomen craneal, ¿vale? No hay que tomárselo a broma, cuando un animal continuamente se pone en esa posición y no es para jugar, quiere decir que tiene dolor, ¿vale? Luego tenemos a la derecha lo que nosotros llamamos, o a mí me decían siempre cuando hice el internado, el dolor de interno, ¿vale? Sí que puede ser que algunos animales por dolor curven la espalda y hagan lo que se llama una cifosis refleja, pero hay otros en que si nosotros palpamos fuerte la barriga, pues evidentemente se van a quejar y se van a curvar, ¿vale? Sobre todo fijarnos que no sea nosotros la causa del dolor, ¿vale? En cuanto al examen físico, también os he comentado lo del tema de las mucosas. Si no habéis visto diferentes colores de mucosas, puede ser que no lo veáis o no veáis la diferencia, pero sí que es cierto que nos ayudan a ver qué patología podemos tener. Está claro que lo de la izquierda son unas mucosas cianóticas, ¿vale? Este era un animal con una neumonía, no tiene nada que ver con un abdomen agudo, pero los de la derecha sí que son animales con patologías abdominales, ¿vale? El segundo es un animal que tenía las mucosas subictéricas, si os fijáis es un color salmón, como amarillento, ¿vale? Este era un animal con una patología de la vía biliar, aunque también podría venir del páncreas. Tenemos el penúltimo animal que tiene las mucosas más bien pálidas, y esto puede ser tanto porque te vengan en shock como porque haya un hemoabdomen, que era el caso. Y luego el final del todo son unas mucosas congestivas, ¿vale? Que a no ser que tengan dolor, estén nerviosos, muchas veces lo que nos indica es una inflamación severa en el cuerpo, ¿vale? Entonces, otra cosa importante a mirar de las mucosas. ¡Ay, qué se me pasa! Parece una tontería, pero en gatos siempre mirad debajo de la lengua, y más si han estado vomitando, porque os podéis llevar una sorpresa con los hilos. Entonces, en cuanto a la visualización y demás, cuando nosotros miramos un abdomen, si ya están distendidos, si vienen torsiones, muchas veces lo podemos ver solo mirando al animal, y ya cuando palpamos ya notamos este timpanismo, ¿vale? El hecho de auscultar un abdomen también nos va a dar información para saber, por ejemplo, si el intestino está parado, en cuyo caso no auscultaremos el ratio de borborismos normales, ¿vale? Y en cuanto a la palpación, sí que es cierto que para detectar líquido libre no es muy útil porque necesitamos 40 mililitros por kilo para que se detecte la olastítica, pero a veces cuerpos extraños, masas y demás nos puede ayudar a verlos. Y lo que sí o sí me decía siempre una persona que me formó durante el internado es que quien no hace una palpación rectal es porque no tiene dedo. Y es así, ¿vale? Porque próstatas, colons, masas, sacos anales, eso nos va a dar mucha información. También sí que es cierto que la palpación nos puede ayudar, pero en cierta manera. Si tú al final te haces un esquema de dónde tienen que estar las estructuras abdominales, tú puedes ver de dónde te viene el dolor y sugerir, ay, es que me parece que le duele el riñón derecho, ¿vale? Por el mapa este mental que me puede hacer. Pero acordaros que si tienen peritonitis o si hay problemas intestinales, el dolor puede ser difuso y que no lo podamos localizar. El diagnóstico diferencial es que la lista realmente que hice para primera charla era inleíble, porque a lo mejor habían 100 patologías, porque cada estructura en abdomen nos puede causar un problema. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues evidentemente por el examen físico y por la historia clínica, además por las consecuentes pruebas, podremos ver de dónde viene el problema, pero solo por decir, mira, el hígado puede ser por algo neoplásico, por algo infeccioso, es que no os voy a ayudar tampoco y os voy a liar, ¿vale? Entonces, retomando el tema de la estabilización inicial del paciente, ya le hemos puesto con oxígeno, ya le hemos puesto con calor, pero ahora ¿qué hacemos? Porque tengo el mapa ese del paciente, pero yo no sé qué hacer con él. Cuando un animal te viene en shock y sospechamos que está hipovolémico, no solo deshidratado, sino que tenemos un déficit de lo que es intravascular, lo que necesitamos es bolos. Si yo le pongo el fluido a un volumen de mantenimiento más una deshidratación, no lo sacaremos del shock, ¿vale? Entonces, los bolos de fluidos son muy importantes, la analgesia a su vez también, porque puede hacer que un animal no se estabilice, y una mínima analítica, aunque sea del catéter, es muy importante, porque nos va a dar una información vital.
Entonces, ¿qué buscamos cuando estabilizamos a un animal? Pues vamos a basarnos en objetivos. No voy a hacerle 3 bolos porque eso me ha dicho Marta o eso me ha dicho quien sea, sino lo voy a hacer porque necesito conseguir estas constantes que nosotros tenemos aquí en el animal. Frecuencia cardíaca, mucosas que estén rosadas, que el TRC sea menor de 2, que el animal esté alerta. Puede estar deprimido, pero tiene que estar alerta, no estuporoso o poco reactivo. La frecuencia cardíaca, evidentemente, depende de la raza, de la especie y del tamaño, pero más o menos estas son las que se recomiendan. Que el animal tenga una frecuencia respiratoria estable. Y lo de los oscilométricos lo comento más que nada porque sí que el Doppler está muy bien para la presión sistólica y en pacientes que están muy inestables, en que el oscilométrico a lo mejor vemos que es que no nos lo lee porque está frío o lo que sea, pero es que el oscilométrico nos da mucha información de la presión arterial media, que es muy importante para saber que el cuerpo está perfundido. Luego tenemos el lactato, que es el indicador de perfusión, que también va a ser un objetivo a conseguir. Por lo menos no un valor global nada más entrar, por si ver que poco a poco va bajando y se van consiguiendo estos valores que os he puesto aquí, temperatura y evidentemente que el animal produzca orina a ser posible, ¿vale? Entonces, este es un esquema que lo veo bastante visual de cara a que, vale, me viene el animal en shock, me viene el animal hipovolémico, sé que es un shock hipovolémico, descartamos los otros tipos de shock. Necesita cristaloides y lo que nosotros usamos son cristaloides isotónicos. Los que más usamos en nuestro hospital es el isofundin y el Ringer lactato, ¿vale? El isofundin es bastante más útil en animales que tienen los lactatos muy elevados, animales que vienen con un shock profundo, animales que tienen el hígado muy tocado y no son capaces de procesar bien el lactato, pero en realidad los dos son útiles para los bolos. Y el volumen que pondremos es en función de cómo está el animal, del grado de shock que tiene, de 10 a 30. Y lo podemos repetir si el paciente no mejora hasta un máximo, ya te digo, difícilmente llegaréis al máximo que os he puesto a la izquierda, que al final es el máximo de perros y el máximo que se recomienda de dosis de shock en gatos, ¿vale? Yo siempre os recomendaré que si con 1 o con 2 bolos de fluidos, si el animal no está muy seco, no se os estabiliza, hay que mirar. Está anémico, tiene las proteínas bajas, tiene la glucosa baja, cómo está su potasio, tiene arritmias, ¿vale? Sí que hay animales que necesitarán transfusiones o si no hay dinero, no hay margen, el animal se está muriendo y tiene las proteínas A4, incluso podéis utilizar coloides sintéticos. No son muy recomendables en pacientes en estados muy críticos, en estados proinflamatorios, porque pueden tener repercusiones orgánicas, pero si no hay dinero o son pacientes que realmente se están muriendo, pues se puede aplicar, ¿vale? Nosotros también nos gusta mucho el hipertónico salino, sobre todo en animales politraumatizados, porque se ha visto que ayuda en animales que pueden tener aumentos de la presión intracraneal para su estabilización. Ojo con los sangrados activos, eso sí. Y si no hay manera de estabilizarse, tú ves que la analítica está bien y calculas que el animal a lo mejor está en shock séptico, ya tendrás que pasar a vasopresores, ¿vale? Y si aún y con los vasopresores no es suficiente, muchas veces lo que hacemos nosotros es medir cómo contrae ese corazón, cuál es su fracción de acortamiento y ponemos ionotropos. Pero bueno, esto no forma parte al 100% de esta presentación. Yo lo que os recomendaré es este esquema de Brown que nos dejaron, que la verdad es que está muy bien para seguir paso a paso cómo estabilizar el paciente. Tiene un algoritmo bastante bueno, la verdad, incluso para el posterior, para el mantenimiento una vez haces las pruebas. Lo que siempre diré y lo que le gusta mucho a los compañeros que trabajan conmigo es que yo siempre les digo lo mismo, un animal no es una receta de cocina, entonces yo os puedo decir que hay que hacerle 3 bolos, pero a lo mejor no es así. Hay que ir chequeando los animales y buscando los objetivos, pero siempre reevaluando que no me haya dejado algo. Es un politrauma, no me sale del shock, sigue con la presión justa. Le he puesto bolos, le he puesto sangre y es que a lo mejor tiene un neumotórax y te estás centrando en cosas que no son, ¿vale? Entonces siempre hay que reevaluar a los animales. En cuanto a la analgesia, porque un animal se puede no estabilizar realmente por culpa del dolor. Intentad ser lo más objetivos posibles. En los hospitales siempre recomiendan basarse en la escala de Glasgow para el dolor en perros, sobre todo, y la de Grimmens, que es la de arriba, que es la de gatos, que es la de la expresión facial, porque nos va a ayudar a saber cuando un animal tiene dolor y si tenemos que ampliar esta analgesia, ¿vale? Y yo lo que recomiendo siempre es que sea multimodal, y esto os lo habrán explicado seguro los compañeros de anestesia en respectivos hospitales. Contra más combinación de medicaciones, menos dosis y menos efectos adversos al final. Lo que sí que siempre es de primera línea son los opiáceos puros idealmente. Acordaros que el butorfanol depende de para qué,
aun y que es ideal para sedaciones, podemos tener muy poco potencial analgésico y luego intentar que el animal se le controle el dolor es peor. Yo recomiendo los puros. Lo que más utilizamos en el hospital nosotros son las metadonas, porque sí que es cierto que la morfina puede inducir náuseas y vómitos en los animales, pero también es una alternativa, así como el fentanilo, que lo ponemos en CRI y en bolos, ¿vale? En combinación a los opiáceos, pues tendemos medicaciones un poquito más fuertes, como la lidocaína, que es un anestésico local que se puede poner por vena. La lidocaína al final, además de tener efectos procinéticos, tiene como este efecto analgésico. Lo que sí que es cierto es que hay que tener varias cosas en cuenta con esta medicación, y es que puede llegar a ser cardio y neurotóxica a dosis altas, y por eso hay que ir con ojo cuando se administran los bolos previos, como los bolos de rescate, ¿vale? Y sobre todo gatos tiene la toxicidad asociada. Buscamos otras alternativas antes de la lidocaína. Y así como potente también tenemos la ketamina, que lo utilizamos sobre todo en dolor musculoesquelético. Solo hay que vigilar animales, pues lo típico, pacientes con el riñón realmente tocado, pacientes con el corazón tocado, pero para dolor musculoesquelético el típico trauma que acaba de salir de quirófano va muy, muy bien. Y otras medicaciones que también probablemente tendréis en el hospital y si no tenéis es de recomendable uso, uno de ellos es el paracetamol, que es lo que os pongo, se puede usar intra y extrahospitalario. La dosis evidentemente no debe sobrepasar estos límites porque al final acordaros que el paracetamol, la dosis más alta es tóxico. En pacientes hepáticos que no lo pueden procesar puede llegar a ser tóxico incluso en dosis normales, así que no se recomienda. Y los gatos, como no son capaces de procesarlo, es que no se puede poner, ¿vale? La alternativa que tenemos es el metamizol, que sí que es cierto que aún está en estudio. No me gusta poner las dosis porque creo que esto hay hospitales que aún no lo usan porque no hay suficiente conocimiento en su uso. Entonces yo os he puesto la dosis, pero sí que es cierto que os recomendaría hacer un review vosotros de bibliografía para ver si os cuadra o no os cuadra su uso en vuestro hospital, ¿vale? Pero sí que es cierto que como analgésico es bastante bueno y también como antipirético. Lo que sí que debéis evitar son AINES y demás, porque al final son pacientes que os van a llegar inestables o potencialmente inestables o con problemas digestivos y es lo peor que podéis ponerle, ¿vale? En animales que no hay manera de controlar dolor, hablar con vuestros compañeros de anestesia y hay opción de poner medicaciones intraperitoneales o hacer bloqueos neuromusculares o nerviosos. Entonces, en cuanto al protocolo diagnóstico, ya tengo a mi paciente estable, con el dolor controlado, pero quiero saber de dónde viene el problema. Ya hemos hecho nuestra analítica de emergencias y lo ideal sería ampliarla, con su hemograma, ver frotis, ver contaje de plaquetas, con su bioquímica, ver cómo está la urea. Si disponéis de gasometría y calcio ionizado, también os van a ayudar en ciertas patologías. Reevaluar una coagulación, sobre todo en esos animales que van a entrar en quirófanos, pacientes con hemoabdómenes, pacientes con gastroenteritis hemorrágicas que no os cuadren. Os he puesto también urianálisis porque nosotros lo hacemos por protocolo, sobre todo porque si las creatininas están altas porque están chocados, si no tenemos una densidad previa, no sabremos si el animal realmente es renal o ha sido culpa de todo el estado de shock, ¿vale? Y en animales, en cachorritos con dolor abdominal, con cuadro de diarreas, acordaros que los SNAPs y también el de pancreatitis, no solo el de parvovirus y coronavirus, son muy útiles en el hospital y de uso rápido. Esto ya os lo pusieron en Instagram. La verdad es que es muy fácil de identificar y os da muchas pistas. ¿Que el animal tiene las proteínas altas y el hematocrito alto? Vale, está hemoconcentrado, probablemente está deshidratado. ¿Que el animal tiene el hematocrito alto, pero he visto que las proteínas están con tendencia a la baja? Ostras, pues señal de alarma. Tiene una pérdida de proteínas de este animal. Probablemente está deshidratado por una gastroenteritis hemorrágica y tiene pérdidas, o es que tenéis una peritonitis o una exudación a través de las membranas cavitarias. Las hemorragias agudas, típicamente lo que veréis es una bajada de proteínas y el hematocrito, pero sí que es cierto que los perros, como tienen la capacidad de la contracción esplénica, puede ser que no lo veáis, que veáis un hematocrito normal, ¿vale? Hay que irlo chequeando. En cuanto a la glucosa baja es de tratamiento urgente. Quiere decir que hay algo que está consumiendo el azúcar, sea un estado inflamatorio, sea una bacteria, sea lo que sea, o que el animal tenga un Addison, ¿vale? Pero hay que tratarlo. Y en cuanto a la glucosa alta, ya sabéis que los gatos por estrés pueden tener la glucosa alta, pero también se ha visto que en animales muy deshidratados, en perros realmente en shock ya descompensados muy tardíos, podemos tener la glucosa alta por este motivo, ¿vale? Por último, el lactato, ya hemos hablado del indicador de perfusión, no le voy a dar más vueltas. Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a nuestro protocolo diagnóstico? Las radiografías nos van a dar pistas, no solo a nivel abdominal,
que ya os digo que de abdomen, a no ser que tengáis un muy buen radiólogo, puede ser que os dé poca información. Al final es muy poco sensible al líquido libre. Necesitamos al menos 10 mililitros por kilo de líquido libre para detectarlo en radiografía, pero sí que es cierto que podemos llegar a ver gas libre en abdomen bastante fácilmente, lo que nos servirá para ver cuerpos extraños, localizaciones anormales de estructuras abdominales, y yo sobre todo las hago por comorbilidades. Si vamos a entrar un paciente a abdomen a quirófano, radiografías de tórax. La segunda imagen es de un perro que iba a entrar a quirófano y nos encontramos esa sorpresa en tórax, ¿vale? Entonces, el abordaje ya es completamente diferente en esos pacientes. Y no nos olvidemos de estructuras extraabdominales. Si el animal tiene dolor, como os he dicho, puede ser referido de columna y puede ser que lo que tengáis es una espondilosis, puede ser que el animal realmente tenga una hernia, puede ser que tenga cualquier otro problema. Entonces, valorar estructuras extraabdominales, espacio retroperitoneal es muy, muy importante. Os he dejado, porque sí que es cierto que en el nuevo libro salen guías bastante buenas en cuanto a las pruebas de imagen de radiografías, que nos puede sugerir con una radiografía el patrón obstructivo. Ya sé que muchos de vosotros estaréis por las noches solo, en el hospital o donde sea, hacéis radiografías porque creéis que no sois suficientemente buenos para hacer una ecografía, y al final con una radiografía podemos tener pistas sugestivas de si el animal está obstruido o no, ¿vale? Al final son pistas, ¿vale? Y son valores. Así se dice que en perros el diámetro normal del intestino delgado lo normal debe ser 2 o 3 veces el ancho de una costilla, ¿vale? Lo otro no os lo voy a leer porque ya lo tenéis escrito, pero sí que es cierto que son unas pistas que nos pueden ayudar a ver si realmente el paciente tiene un cuerpo extraño abdominal o no, o simplemente tiene un ilio funcional. Acordaros que hay animales que van a estar con el intestino completamente parado, pero no va a ser por cuerpos extraños. Puede ser por masas, puede ser simplemente porque el intestino esté inflamado, puede ser porque el animal tenga mucho dolor. Simplemente lo que os indica es un patrón obstructivo, pero no el por qué, ¿vale? Y aquí os he puesto también las guías que recomiendan ahora en gatos a nivel radiografía, por si en algún momento os veis en esta situación. A mí lo que más me gusta, sinceramente, son las ecografías, porque al final son rápidas y de verdad que no necesitáis ser especialistas para ver lo más importante. Tú puedes hacer una ecografía torácica, ver al final si el pulmón está húmedo o no, ver si el animal tiene neumotórax, ver si el animal tiene efusión pleural, y con el tiempo de verdad que se acaba cogiendo la mano a esta prueba. Y por otro lado, es que la ecografía abdominal os servirá como proceso diagnóstico y también como proceso terapéutico, ¿vale? Hay animales que podréis drenar directamente el líquido, podréis analizar el líquido. Entonces, es de las pruebas mejores para detectar el líquido libre abdominal. Con que el paciente tenga 2 mililitros por kilo de líquido libre ya lo vais a ver. Los sitios más importantes para localizar este líquido libre son 4 puntos. Son los 4 puntos que se recomiendan que en UCI se hagan y literalmente se hacen en 2 minutos. No necesitas más tiempo. ¿Cómo lo hago? Pongo a mi paciente boca arriba en la camilla, me voy a la región cistocólica, que se llama, que es entre la vejiga y el colon, que es la tercera imagen que tenéis, ¿vale? Yo siempre empiezo desde la vejiga, pero esto ya cada uno depende. Luego subo hacia lo que es el espacio esplenorrenal, ¿vale? Del lado izquierdo. Veo la zona del bazo, veo si el bazo tiene masas en un momento, veo si hay líquido libre alrededor del bazo, incluso puedo echar un vistazo al riñón. Me voy a la zona del diafragma y del hígado, que es el número 1. Puedo llegar a ver la vesícula biliar si tengo maña. Si no la llegamos a ver, bueno, lo importante es ver si hay líquido libre o cosas que nos llamen la atención. Y luego vamos al otro lado, a nivel del hígado y del riñón derecho, y lo que podemos llegar a ver es esto, estructuras renales, líquido libre. Entonces, es que no necesitáis ser especialista para hacer esto en 2 minutos. ¿Qué nos va a ayudar? Pues sobre todo a ver estas cosas. Este paciente, como podéis ver, tenía líquido libre, y yo lo sé porque veo todo lo que es las membranas abdominales, todo lo que es el peritoneo, y luego todo esto negro, que es líquido libre alrededor del riñón izquierdo. ¿De qué me va a servir esto? Pues mira, yo sé que tiene líquido libre alrededor del riñón izquierdo y del bazo, y que probablemente, si no hay en ningún sitio más, puede ser que venga de estas 2 estructuras, este líquido libre. Y luego, por otro lado, yo le puedo coger una muestra. Lo que se recomienda es, evidentemente, al coger la muestra, rasuro la zona, desinfecto con clorexidina, me pongo guantes y cojo la muestra.
¿vale? Con el paciente sedado o con analgesia o por lo menos con un anestésico local. A veces incluso lo hacemos con la pomada EMLA nosotros. Más que nada porque si no os ponéis guantes o no desinfectáis la zona y luego veis bacterias, sobre todo si son cocos, no sabréis si es porque vosotros los habéis puesto sin querer por la piel o porque ahí estaban. Entonces, en cuanto a la abdominocentesis, yo os recomiendo tener preparados ya los 3 tubitos, uno de parina, uno de EDTA y uno de cultivo, porque seguramente vamos a utilizarlos los 3. Recojo la muestra lo más estéril posible y analizo. Miro la densidad del líquido, su aspecto y su celularidad, que es de lo más importante ahora mismo. Miro el tipo de células, miro si hay microorganismos. Y si dudo del origen de este líquido, le voy a hacer un análisis bioquímico a este líquido. Simplemente hay que centrifugar la muestra que está guardada en heparina y analizarla. Lo que siempre os recomendaremos es enviar cultivo de un líquido libre abdominal, siempre. Entonces, en esta charla, sobre todo, nos hemos centrado, por así decirlo, en exudado, porque la mayor parte de abdómenes agudos vendrán con exudados abdominales, no con trasudados ni con trasudados modificados. Y suelen ser líquidos bastante turbios, el color suele ser variable, pero normalmente serosanguinolentos, amarillentos. Incluso podéis decir, es que creo que es pus, sí, a veces drenaréis pus de la cavidad abdominal. Las proteínas suelen ser bastante altas, a más de 3 gramos por decilitro. Suelen ser líquidos muy celulares, de más de 5.000 células, y suelen ser neutrófilos con mal aspecto, neutrófilos que yo digo hinchaditos o con desviación a la izquierda. Podéis ver microorganismos o no, porque al final los exudados pueden ser sépticos o asépticos, y es lo que os pongo abajo. Normalmente el origen suelen ser peritonitis sépticas o asépticas y suele ser lo que más vemos en abdómenes agudos. Entonces, tú puedes tener una imagen como la de la izquierda, que es una bilis de un gatito que está llenito de bacterias, o podéis tener una imagen como la de la izquierda, que no se veían bacterias, tú veías estos neutros hinchaditos y no tenías muy claro realmente si habían bacterias o no. El hecho de no ver bacterias en un líquido no descarta que sea un líquido séptico. Indica básicamente o que no tenemos ojo para verlo en ese momento, o que no hemos tenido tiempo suficiente de analizar todos los campos, o que el paciente ha estado con antibioterapia en los días anteriores, con lo que probablemente no veremos bacterias, o hay una perforación de estómago duodeno. Acordaros que el estómago no suele tener bacterias, o la cantidad que tienes es muy pequeña, entonces tú puede ser que tengas una perforación estomacal y no veas bacterias, ¿vale? Pero normalmente cuando llegamos a ver bacterias en abdomen suelen tener este aspecto, ¿vale? Siempre suelen ser intracelulares. Si ves extracelulares y son cocos, lo que os he dicho, valorad bien que no se trate de una contaminación por piel. Pero si veis, esto es una célula con el interior con varios bacilos en su interior. Esto ya es indicativo de una peritonitis séptica seguro. Ver los extracelulares depende de la cantidad y depende del tipo de bacterias. Pero ahora os daré una pista final de cómo saber realmente si es un líquido séptico o no, ¿vale? Aquí tenemos la tabla. Esta tabla es muy, muy útil porque nos permite saber qué tipo de abdomen tenemos, ¿vale? Pues es un abdomen agudo séptico, es un abdomen agudo con una peritonitis biliar, ¿vale? Solo con el análisis bioquímico de la muestra. Yo, para saber si es un líquido séptico, lo que hacemos es el lactato y la glucosa, y con eso no quedan dudas. Si tenemos un lactato diferente con respecto al sanguíneo de más de 2 milimoles por litro, tenemos un 100% de sensibilidad y especificidad en perros de que realmente sea un abdomen séptico. El único momento en que no podéis valorarlo es que si tiene un hemoabdomen. Evidentemente, si hay un hemoabdomen, hay eritrocitos en la cavidad abdominal, puede ser que el azúcar esté bajo, porque al final es el sustrato del metabolismo de los eritrocitos. Lo mismo pasa con la glucosa. Si vosotros analizáis, sacáis la muestra de líquido y lo dejáis en pendientes y esperáis, pues evidentemente el nivel de azúcar, el nivel de glucosa de la muestra bajará. Pero lo mismo, si tenéis una diferencia de más de 20 miligramos de decilitro entre la sangre y abdomen, esto es muy indicativo de un abdomen séptico. La bilirrubina, pues depende del valor de bilirrubina, como habéis visto es 2,1, ¿vale? Con respecto a abdomen-sangre, para identificar la peritonitis biliar, pero si hacéis una citología del líquido, muchas veces llegáis a ver el pigmento, la bilirrubina, los cristales de bilirrubina. El potasio, antes se utilizaba mucho la creatinina para saber si teníamos un uroabdomen. Se ha visto que es mejor utilizar el potasio para este objetivo, y diferencias de 1,41 en perro, 1,91 en gato ya son indicativos de uroabdomen,
En cuanto al cómo sabemos si tenemos un hemoabdomen, porque hay veces en que tenemos un líquido serosanguinolento, pero ¿vale? Se define normalmente que el valor es para que sea significativo es de un 10%. Si vosotros tenéis más de un 10%, podéis confirmar de que se trata de un hemoabdomen. Depende del hematocrito del animal también, ¿eh? Si hay hematocritos inferiores, porque hemos tenido hemoabdómenes con hematocritos de gatos del 9%, tened en cuenta que a veces el hematocrito será inferior. Y en cuanto al SNAP-PLI, que os he hablado antes, de la pancreatitis, pues nos ayudará sobre todo de manera rápida a ver si una de nuestras sospechas puede ser una pancreatitis. Pero para llegar a un diagnóstico definitivo, muchas veces tendréis que enviar a analizar, a cuantificar fuera la muestra. Es un análisis rápido. Entonces, una vez sabemos esto, vale, Marta, yo sé que es un abdomen séptico, vale, yo sé que es un uroabdomen X, ¿vale? ¿Cuándo yo lo meto a quirófano? ¿Cuándo tengo que llamar al cirujano? Pues esta lista la he hecho con mi compañero de cirugía, con Gabriel Carbonell, que es un compañero diplomado de cirugía, me lo ha revisado porque sí que es cierto que ya os digo que a veces los de UCI y los de cirugía nos pisamos un poquito y os va a pasar, al final somos todos compañeros para llegar a un consenso. Entonces, los hemoabdómenes hay que entrarlos a quirófano siempre y cuando no se controlen con manejo médico, sobre todo los traumáticos. Y yo os diría que a nivel de UCI mi experiencia es que los de origen tumoral, cuando hay masas en bazo y demás, no suelen parar, ¿vale? Porque el tema de la cicatrización no es la adecuada y son animales que no suelen controlar el sangrado con manejo médico. El abdomen séptico es una urgencia quirúrgica siempre, igual que los abscesos abdominales. En el caso del uroabdomen, normalmente no es una urgencia quirúrgica, es una urgencia médica y posteriormente quirúrgica. ¿Qué quiero decir con esto? Si a vosotros os viene un animal que se ha caído de un 8º piso con un uroabdomen, con el potasio abdominal, que casi ni os lo lee la máquina, y el animal con un potasio de 9, lo que no vamos es a meterlo a quirófano. Lo sondo, le coloco un sistema de derivación urinaria y un sistema de drenaje de líquido abdominal, lo estabilizo y luego valoro si la fuga es suficientemente grande para entrar a quirófano o si no. Lo único que tendréis que entrar sí o sí de urgencias a quirófano es el típico animal que se ha hecho una cistotomía y que tenía bacterias en la vejiga y ahora tiene bacterias en abdomen. Los abdómenes sépticos son urgencias quirúrgicas. Lo mismo pasa con las torsiones de estómago. Ahora hay una nueva rama que piensa que podríamos sondar, estabilizar y luego entrar a quirófano. Esto depende de si hablas con un cirujano o con un compañero de críticos. Mi experiencia es que suelen ir mejor cuando se sondan, se estabilizan y se entran a quirófano al momento que no cuando se dejan pasar las horas, pero esto es la experiencia clínica de cada uno. Las torsiones mesentéricas son urgencias quirúrgicas, el hecho de tener cuerpos extraños o masas obstructivas son urgencias quirúrgicas, siempre y cuando estabilizando antes el animal, peritonitis biliares, sobre todo si son sépticas, animales que han sido mordidos o que se han clavado algo y tienen una laceración que entra hacia abdomen, esto hay que entrar y mirar realmente, hay que explorar. Neumoperitoneos, que veamos fugas de gas, sea a través de radiografía o sea ecografía, esto sí que normalmente lo ven los especialistas, porque normalmente quiere decir que hay bacterias productoras de gas o perforaciones, y afecciones urogenitales, piómetras cerradas, torsiones testiculares y demás son urgencias. Acordaros que si algún día entráis un animal a quirófano, que teníais alta sospecha de un cuerpo extraño, ecográficamente no lo tenéis claro, el animal no se controla con manejo médico y luego veis que no había un cuerpo extraño, no penséis que habéis fracasado, porque al final las laparotomías exploratorias son diagnósticas y son terapéuticas, ¿vale? Hay veces en que hay que entrar a quirófano cuando no ves la manera de controlar, por ejemplo, una obstrucción intestinal y lo has hecho todo realmente y tenéis que asumir esto, que las laparotomías también son procesos diagnósticos. Hasta aquí los 6 puntitos cortitos.